Bien, entonces vamos a continuar con la acentuación de monosílabos. El monosílabo tú tiene tilde cuando es un pronombre. ¿Se acuerdan que hemos llevado los pronombres? Entonces les pido que hagan oraciones con este monosílabo. O sea, por ejemplo, tú me debes mucho dinero. Tú tienes que ordenar tu cuarto. Tú ganaste el primer puesto en la competencia. Entonces, hagamos nuestros ejemplos. Levantan la manito y les cedo la palabra. Jenny, te escuchamos. Tú tienes el don de escuchar. Tú mismo eres quien se pone los límites. Tú eres un gran amigo. Muy bien. Yerlan, te escuchamos. La licenciada quiere que tú salgas a exponer. Tú eres la más hermosa de todo el salón y tú tienes muchos hermanos. Muy bien. ¿Por lo menos una persona más? Cristian, te escuchamos. La primera sería, tú me pediste un bolígrafo y no me lo devolviste. El segundo sería, tú apoyaste a Francia y yo a Bélgica. Y el tercero sería, tú puedes lograrlo. Muy bien. ¿Alguien más que desee participar? Badi, te escuchamos. Ya, sí, ya, tú tienes la información, ayúdales por favor. Tú sabes dónde están los materiales, por favor llama para que los vengan a recoger. Solo tú controlas tus logros y tus fracasos. Muy bien. ¿Alguien más que desea participar? Si observamos el otro monosílabo tú, en realidad nos muestra posesión. Tu libro de inglés era muy aburrido. Tu cuarto está muy desordenado. Me gusta tu celular. Entonces, fíjense, está mostrando posesión. ¿Qué ejemplos pueden dar ustedes de esto? Yerlan. Tu licenciada dijo que mañana serán las clases normales. Tu ropa está ordenada y guardada en la casa. Y muéstrame tu tarea para saber si hicimos bien. Muy bien. Cristian. Sería, tu peso me mordió. El segundo sería, tu televisor es de alta tecnología. Y el tercero sería, tu alegría es contagiosa. Muy bien. Laura. Uno sería, tu perro bota mucho pelo. El otro sería, tu cuaderno está rayado. Y el otro sería, ¿me prestas tu mesa, por favor? Muy bien. Diego. Ok, tu nota fue la mejor de la clase. Tu ropa siempre está muy limpia. eh, y, a ver, sería tu habitación está muy ordenada. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? Badi. Si ya eres tu amigo, vamos a saludarlo. Si tu cuarto está en orden, podrás estudiar mejor. Con tu carácter llegarás muy lejos. Muy bien. Jenny.
Tu sobrino se portó mal, tu celular está defectuoso, tu gato ensució la casa. Muy bien. María. Tu felicidad también es la mía. Ayer me puse tu abrigo sin pedir permiso y tu instrumento está sobre mi cama. Muy bien. Entonces, si nos fijamos, estos dos monosílabos son bien sencillos. Fijémonos en el monosílabo sí. Tiene tilde cuando es una afirmación o es un pronombre. Veamos, escuchemos algunos ejemplos. Guardó el secreto para sí. Cuando me preguntó si deseaba ser voluntaria, le dije sí. Cuando le pidieron su mano en matrimonio, ella dijo sí. Fíjense, entonces esos tres ejemplos muestran el sí con tilde, porque son ya sea un pronombre o una afirmación. Para sí mismo, uno mismo. Bien, escucho sus ejemplos. Yerlan. Pablo esperó que María le dijera sí para ser novios. Sí, por supuesto que saldré de mi depresión y también sí, cantaré en el cierre del año de la universidad. Muy bien. ¿Alguien más que dé ejemplos? Licenciada, ¿puedo yo? Sí. Sí, pasaré en el examen final. Con pronombre podría ser. ¿No me puede dar un ejemplo con pronombre, licenciada? Ya. Guardó todo el dinero para sí misma. Quiere decir para ella misma, ¿no? Creo que tendríamos que practicar más esta parte de los pronombres. Badi. Sería, sí, lo que nos instruyeron es correcto. Vamos a hacer el proyecto de esa forma. Si es así, sí podremos terminar a tiempo la licitación. Con el camino más corto en mente, sí deberíamos consultar al doctor primero. Excelente. Cristian. El primero sería, dijo sí al reciclaje. Todos aceptamos realizar la tarea con un sí. Mi papá compró su entrada para sí. Muy bien. A ver, vamos a practicar ejemplos como pronombres. Está estudiando para sí mismo. Ahorra para comprar ropa para sí. Está cuidando su salud para sí mismo. Entonces, fíjense, esos son ejemplos de pronombre que tienen tilde. Ahora espero que ustedes den ejemplos de este monosílabo como pronombre. No es muy usado, pero en algún momento lo van a escuchar, tal vez lo van a leer y no piensen que es un error ortográfico. Simplemente es una manera de utilizar este monosílabo con tilde. Espero sus ejemplos.
No se olviden que nuestro mejor chanchullo es nuestra vida cotidiana. Licenciada, puede ser, te llamaré si te interesa. Ya, pero no lo estás utilizando como pronombre. ¿Cómo lo podrías volver pronombre? Porque ese sí es una afirmación. Está muy bien. Pero ahora quisiera que practiquemos como pronombre. Podría ser sí, le gusta mucho el chocolate. Ya, sigue siendo una afirmación. A ver, voy a variar un poquito tu segundo ejemplo, ¿ya? Era, sí le gusta el chocolate, ¿no? Ahora imagínate que a esa persona le has dado una caja de chocolates para que la comparta en la clase del martes. Entonces, en lugar de compartir los chocolates, se los guardó todos para sí mismo. Entonces, no ha llevado nada, no ha compartido y tú te enteras que, pucha, no había compartido nada en el descanso después de la clase. Todo se lo guardó para sí. Entonces estoy utilizando ese sí. Ah, ya, como licenciado, ya me he pronombre. dado cuenta, pero la cosa es pensar un ejemplo. Ah, me he Exacto. dado cuenta, La pero es mayor muy cantidad. específico el caso. Exacto. Laura, Puede ser, licenciada, me corto el cabello. No, ella se corta el cabello a sí misma. muy bien. Y otro tendría, aplica los conocimientos que tiene en sí mismo o en sí misma. Muy bien. Está muy bien. Solo tengo esas dos, pero. Pero está perfecto, fíjense. Licenciada, ahora sí creo que ya tengo uno. Ya, muy bien, te escuchamos. Podría ser, confía mucho en sí mismo, Muy bien. está decepcionado de sí mismo y... un dato, licenciada. Pero está Esos excelente. dos, son tres, ¿no? O dos, o uno nomás basta. Y mientras más ejemplos den, mejor. Así practicamos más la materia. Me gusta que ya se están animando. Vamos que pueden. ¿Nadie más? Es su oportunidad de practicar. Buddy. Bueno, licenciada, tal vez sería hacer las cosas si tienes todo preparado es más sencillo. Con que digas si hiciste lo correcto con honestidad será mejor. Hasta que confieses si escapó o no, no lo dejarán ir. Ya, el último, ¿puedes repetir? Ya, hasta que confieses si escapó o no, no lo dejarán ir. Ya, está perfecto como afirmación. ¿Cómo nos puedes volver como pronombres tus ejemplos? ¿Cuál de los ejemplos? ¿O todos? Los tres. Como afirmaciones. Exacto. No, como pronombre.
porque los he sentido los tres como afirmaciones. A ver, repasaremos. El primer ejemplo era... Como afirmación llevan tilde, ¿verdad, licenciada? Exacto. Ya, pero acá en las oraciones no estoy manejando tilde porque no llevan un sentido de afirmación, son más bien condiciones o... Sí, más que nada son condiciones. Conjunciones, ¿verdad? Sí, el sí conjunciona una primera parte con la segunda, no confirma nada. Y está perfecto. Ahora, ¿cómo los volverías utilizándolos como pronombre? Como pronombre. Ujú. Como pronombre sería como en los anteriores ejemplos, licenciada, que no ve. A ver, en los anteriores tú has dado dos que eran como afirmación y uno que era como pronombre. Ya. Si es así, entonces... el primero decía, hacer las cosas si tienes todo preparado es más sencillo. Ese yo pensé que lo estaba usando como conjunción. Y está perfecto como conjunción. Está una maravilla. ¿Lo vuelvo a pronombre? Sí, ¿cómo puedes, o sea, utilizar un ejemplo parecido, pero que se vuelva pronombre, para que lleve tilde? Ya podría decir, sí. Hacer las cosas con todo preparado te permitiría decir que sí es más sencillo. Ya lo has vuelto afirmación. ¿Cómo lo Ya. volverías pronombre? Más o menos, ¿cómo se maneja el sí como pronombre, licenciado? ¿Podría Ya. darme un ejemplo corto? Por ejemplo, estudia gramática para sí. Estás estudiando para ti, para aprender tú. Entonces, Ya, estudia gramática para sí mismo. entonces, ya. Puede confirmar por sí mismo que está todo más sencillo porque tiene todo preparado. Muy Eso sí. bien, excelente. Después de eso, bueno, como pronombres todos, ¿no? Ujú. Ya. Puede decir que sí, no. Por sí, no, de por sí puede confirmar que es honesto porque hizo lo correcto. Y Ya el lo has usado otro, como afirmación. entonces, creo que la única forma de usar el sí como afirmación es sí mismo, ¿no, licenciada? Porque no encuentro. Ujú. Sí mismo, exacto. Ya, entonces, por sí mismo puede confirmar que fue honesto porque hizo lo correcto. Y el otro sería, hasta que se escapó, no lo dejaré. Ya, se dio cuenta por sí mismo que no lo dejarían ir porque se escapó. Muy bien. O incluso, por ejemplo, si digamos te dicen vas a hacer el mercado para toda la familia, Ajá. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tu hermana enojada dice, solo hizo el mercado para sí. Solo has comprado lo que te gustaba y te ha importado un rábano lo que les gusta al resto de la familia. Entonces ella enojada dice, solo hizo el mercado para sí. Quiere decir que solo has comprado lo que te gusta. ¿Eh? No es tan difícil, simplemente tenemos que practicar. Muy bien, Vale. Jenny. Perfecto. Ya, ella prepara la comida por sí misma, a ella le gusta aprender por sí misma, él se expresa por sí mismo. En mi Muy cumpleaños bien. solo compró comida para sí. Excelente. Cristian. La primera sería, déjalo estudiar por sí mismo. El segundo sería, mi papá compró su entrada para sí. Y el tercero, por sí solo, él realizará el trabajo. Muy bien. Ya estamos entendiendo, está perfecto. Entonces, como no estamos muy acostumbrados a utilizar como pronombre, yo les sugiero que practiquemos en casa, por lo menos una vez a la semana, hasta que nos acostumbremos. Si observan, si escuchan, mi materia es como las matemáticas, como idiomas. Se consolida practicando.
pero me imagino que tal vez es más fácil que otras materias en el sentido de que la puedes practicar casi todo el tiempo. O sea, mientras estás estudiando otras materias, puedes comparar, ya les he dicho varias veces, con la gramática en inglés. Mientras vas avanzando la materia y puedes hacerle preguntas a tu profesor de inglés. En gramática he llevado esto, ¿cómo sería en inglés? Por ejemplo, en gramática, en ortografía hemos llevado palabras oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas. ¿Hay lo mismo en inglés? A ver, pensar en la elevación de voz, si hay lo mismo en inglés. ¿Y qué se llamará? ¿No? Entonces puedes irle preguntando a tu docente, si sabe bien, si no, para no quedar mal, te va a decir, lo investigo para la próxima, ¿no? Y entonces también le vas a hacer reforzar la gramática a tu docente de inglés, si lo deseas. También pueden, por ejemplo, para practicar inglés, que yo me acuerdo hace tiempo, ha habido una donación de varias novelas en inglés a la biblioteca de nuestra universidad. Entonces, lo único que tienes que hacer es averiguar los horarios de apertura de la biblioteca de la universidad y te prestas las novelas para ir leyendo. Entonces, fíjense, podemos practicar esta materia casi todo el tiempo y hay que aprovecharlo. Entonces, voy a volver a compartir pantalla y les voy a mostrar un poquito de lo que son las cacofonías. Las cacofonías son errores que solemos cometer al escribir y al hablar. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que al hablar cometo algunos errores y estoy en ese proceso de tratar de corregir esos errores para no seguirlos cometiendo. En este caso, es el choque de vocales. Y muchas veces se ve que está mal pronunciado. Entonces, ahora sí voy a compartir un poquito. No encuentro la diapositiva, entonces el borrador. ¿Se puede ver? Sí, licenciado. Ya, muchas gracias. Fíjense el concepto. Entonces, es un efecto acústico desagradable. Resulta de la combinación de sonidos poco armónicos. Lo más clásico de la cacofonía son los trabalenguas. No son armónicos, pero nos sirven para mejorar nuestra pronunciación, por ejemplo, ¿no? Pero aquí les muestro el uso inadecuado, la H. Entonces hay un choque de vocales. No nos olvidemos que la H es muda. Entonces, en vez de la H, lo correcto es decir el H. Fíjense, la agua. Para que no haya esa cacofonía, lo correcto es decir el agua. La área, fíjense, hay el choque de vocales. Además, incluso, área es una proparoxítona, y entonces fíjense como si fueran 3 A's, ¿no? Por eso lo correcto es decir el área y escribir el área. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que al hacerles participar a ustedes, al decir te escuchamos, estoy haciendo una cacofonía. Y entonces estoy en el proceso de corregir, porque hay 2 E seguidas, y entonces hay una cacofonía. ¿Qué ejemplos me pueden dar ustedes de este tipo de, por ejemplo, de este tipo, de este ya es una cacofonía? ¿Qué ejemplos pueden dar ustedes para corregir? En lo que es, en el choque de vocales, para que vayamos corrigiendo.
También se da la cacofonía cuando utilizamos mucho una palabra en una narración o en un solo párrafo. O sea, si por ejemplo utilizamos mucho y, o si utilizamos mucho que, es una palabra que se repite demasiado, también produce una cacofonía. La Eh, licenciada, se me ocurre de momento uno que se A usa ver. bastante. Constantemente escucho que repiten esto y sí, suena muy molesto porque la calor siempre dicen, no sé por qué dicen la calor. La calor. Justamente, me parece muy interesante lo que dices. Bueno, yo considero que Parece- debía decirse el calor, pero siempre dicen Exacto, la calor. la calor. Sí, justamente, no me acuerdo si era en el noticiero de ayer o el de anteayer, el noticiero al día, justamente han hablado de eso. ¿Qué es lo correcto? ¿El calor o la calor? Entonces, casi siempre les digo, si no suena bien, si no se escucha bien, es que está mal escrito o mal dicho, ¿no? Entonces el experto que decía, lo correcto es el calor. Lo que pasa es que tantas veces escuchamos la calor que nos hemos mal acostumbrado las personas que seguimos diciendo la calor. Ahora, es común que cuando el castellano o el español es tu segunda lengua, se pueda cometer algunos errores de pronunciación, de escritura, porque es tu segunda lengua. Entonces, hasta que lo tengas todo claro, vas a ir cometiendo algunos errores. Y es cierto lo que dice Vale, es una cacofonía, porque no suena bien, es disonante. Es como lo que les decía, decir el rojo auto, en inglés está perfecto, pero en castellano no, y nos hemos acostumbrado. A veces repetimos lo que es, por ejemplo, el decir medio ambiente. Lo ideal sería que diga o medio o ambiente, que los dos significan lo mismo o algo muy similar. Sin embargo, tanto lo dice la gente que ya es raro que no digamos medio ambiente. O sea, yo soy de las pocas personas que dice o medio o ambiente. Entonces, fíjense, es bien común utilizar, hablar mal, escribir mal, pero lo ideal es que nos vayamos corrigiendo. Por eso he decidido también darles esta información. ¿Qué ejemplos podemos dar de cacofonía y cómo vamos corrigiendo? Licenciada, eso de la cacofonía, ¿tiene que ser obligatorio con la y él, como los pronombres masculinos y femeninos? O, bueno, o puede ser la o una, ese tipo de cosas. A ver, por ejemplo, ¿cuál quisieras dar? No sé, pero no estoy muy seguro, pero algunas personas dicen la ráfaga y yo creo que es una ráfaga directamente, en vez de la. Una ráfaga. Pero así suelto, Por eso no sabría decirle ahorita, no me queda muy claro. Pero de escuchar cacofonía, sí me suena mucho escuchar. exacto. Escuchamos mucho. Lo único que tenemos que hacer ahorita es memoria. Cristian, Licenciada, no sé si estaría bien, pero algunas veces escucho decir el nombre de algunas chicas o el nombre de algunos chicos que les dicen, por ejemplo, la Ana, la Carla o otros, el Pablo. No sé si estaría bien. ya, muy bien. Además de ser una cacofonía, es reducir a la persona a grado de objeto o animal. Les pido perdón a las personas que les encantan los animales, como a mí, y a veces tanto quieren a un animal que lo consideran mejor que una persona. Todavía no he llegado a ese punto. Pero cuando le dices la Ana, el Efraín, lo estás bajando a condición de cosa. Vale. Ah, sí, eso también quería comentar. Aparte de eso, licenciada, creo que
Tal vez algo que cometemos el error de utilizar bastante. Como no estamos acostumbrados a cambiar la O por la U, también a veces decimos cosas como es brillante o oscuro, es mujer o hombre. Entonces, no estamos acostumbrados a cambiar la O a una U. Entonces, Perfecto. lo pronunciamos así y suena mal. ¿No es esa es una cacofonía? Es una cacofonía. Son ejemplos perfectos de cacofonía. Licenciada, creo que tengo una cacofonía, aunque tal vez no es. A Es ver. cuando usan las personas bien, cuando se refieren a un tipo de condición máxima, ¿no? Es bien grave, dicen. Es bien grave. ¿Qué es bien grave? Es muy grave, ¿no es? Ese tipo de cosas. Exacto, muy bien. Muy bien. ¿Qué ejemplos más pueden dar de cacofonía? María. Bueno, de mí es un pleonasmo también. Lo que dicen de bajar abajo. Más que todo bajar abajo. Pleonasmo digo porque pleonasmo es bajar abajo, subir arriba, Exacto. besar con la boca, cosas así. Ujú. Muy bien. Y fíjense que estamos tan mal acostumbrados. Estoy subiendo arriba, pero no puedes subir abajo. Lo que sí podemos decir, estoy bajando al segundo subsótano. Entonces ya. O estoy subiendo al tercer piso. Ahora que lo pienso bien, licenciada, eso de bien se usa mucho y no sé, ahora que lo he pensado, se oye horrible porque dicen, estás bien mal. Ahí es bien rico, dicen. Ujú. Ese tipo de, o sea, bien creo que es el más abusado de todos, aunque no nos damos cuenta porque ya nos hemos acostumbrado. Exacto. En vez de decir, es bien rico, es muy rico. Está delicioso. ¡Qué maravilla! Me antojé de lo que comes. ¿No? Buddy. Sí, licenciada. Estaba revisando esto porque ya me causó duda, porque hay algunas frases de ejemplo que creo que se pueden confundir mucho como cacofonías, pero son solamente rimas. Y aparte de eso, por ejemplo, el ejemplo que daba hace rato de medio ambiente, creo que es una palabra compuesta. Bueno, eso pensé yo y entonces me puse a revisar ahorita por si acaso. Eh, Se me hizo costumbre cuando se trata de estas cosas revisar la RAE y parece que el medio ambiente es una palabra compuesta. Y Sí, o sea, ya lo han generalizado porque tanto escuchar lo mismo, sí, como dice Badí, entonces, ya lo han aceptado. Pero ajá, también nos aceptan a los que a la antigua decimos o medio o ambiente, porque la RAE también es así. Si sí, escucha tanto error, hay que ver qué se puede hacer. Tienes lo razón. malo, lo malo es que también lo de hace un momento que acaban de comentar de bien alto, bien bajo, bien bonito, bien feo, eso también ya lo han considerado correcto como una intensificación enfática equivalente a muy o bastante. Cierto. Y si queremos pero mejorar nuestra pronunciación, entonces vayamos al muy en vez del Igual bien. bastante. Ahora, ¿cómo estás? Bien mal. Entonces, imagínate, bien mal. Sí, pues, Puedo estar bien y mal. Lo ideal es que diga, estoy regular o más o sí, menos. creo que eso choca con el tema de qué tanta experiencia tiene uno como hispanohablante, ¿no? Persona cuyo idioma nativo es el español, digamos por así decirlo, o está acostumbrada desde la cuna, porque en inglés también hay el mismo problema a veces. Juntan varias palabras con el mismo tipo de pronunciación una detrás de la otra y confunden a los que están aprendiendo. Entonces, tal vez esa es la razón por la cual usar ese tipo de palabras choca como cacofonía, ¿no? Porque aparte de que suena raro, confunde, en especial a los que no son personas que tienen el idioma como idioma nativo. Puede ser lo que tú Sí, dices. licenciada, porque según sé, nosotros tenemos A, E, I, O, U, ¿no? Y suena tal cual, A, E, I, O, U. Pero los ingleses tienen A, E, I, O, U
Y aparte sus otras, no, creo que son 9, en total 9 sonidos que pueden hacer con con ese tipo de letras. Es muy raro. Sí, es interesante en realidad. Depende también los docentes que has tenido, ¿no? Yo he tenido un docente de inglés que me ha hecho odiar un buen tiempo y luego, bueno, tenía que saber nomás algo de inglés, entonces he tenido que aprender como he podido, lo necesario para salir psicóloga. Sin embargo, es un idioma pues universal, es un idioma bastante manejado que nos conviene. O sea, yo les digo, para mí lo más lindo de la real es que te ponen 3 años de inglés. ¡Qué lindo! Yo hubiese querido que en la católica me pongan eso. ¿Algo más que desees decir, Buddy? No, licenciada, eso. Considero que tal vez el tema de las cacofonías sirve para que los que hablamos español evitemos utilizar ese tipo de combinaciones de palabras que, aparte de sonar mal, confundirían a los que tal vez no tienen tanta experiencia con nuestro idioma. Exacto. Entonces vamos enseñando al otro bien nuestro idioma, pero también nos vamos corrigiendo nosotros mismos. Tal vez hablamos mucho con una persona que no pronuncia bien y entonces nos contagiamos el pronunciar mal. Un defecto que yo tengo es ese tipo de problema. O sea, por ejemplo, hablo con un argentino mucho, yo ya tengo el acento. Hablo con un tarijeño, ya agarro el acento con mucha facilidad. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de situaciones. En inglés, por ejemplo, me corrigen ustedes que yo me acuerde estar más o menos o regular es so-so. Entonces, cuando yo pasaba clases, era, si quería seguir la conversación con mi teacher, entonces, ¿cómo estás? So-so. Y entonces, why, ¿por qué? Y entonces tenía que explicar que si me dolía la barriga, la cabeza, o que si me había caído, ¿por qué estaba más o menos? Porque estaba regular. Pero me imagino que debe haber algún modo de decirlo mal, como decir bien mal, digamos, ¿no? Que no está bien decir eso. ¿Algo más que desees decir? No, licenciada, eso es cierto. Claudia, ¿querías decir algo? Bien, voy a dejar de compartir esta pantalla. Hay algo también que me interesa que sepamos y que practiquemos. Al hablar, al dar un discurso, al dar una exposición, también muchas veces hay muletillas. No sé si alguno de ustedes ha escuchado. Muletillas o problemas al hablar. Muletillas. Se dice muletillas normalmente a la manía que tiene una persona de repetir una palabra varias veces en distintas oraciones, párrafos o frases. Muy bien. Por ejemplo, digamos, si yo digo, ella come eso, pero él hace eso, pero ellos también hacen eso de allá. Paso a mi siguiente tema y vuelvo a utilizar 2 peros o 3 peros y es como que me gusta repetir la palabra pero, y esa es mi muletilla. Muy bien. Sí, licenciada, yo me doy cuenta, pero no me gusta señalar esas cosas, porque algunos se lo toman a mal, pero yo cuando esté hablando, me doy cuenta de mis propias muletillas, cuando estoy hablando en público sobre todo, porque cuando estoy hablando en privado casi nunca me pasa, pero cuando estoy hablando en público, uso muchas muletillas, no recuerdo cuál usaba mucho, pero en mi mente era como que estoy usando muchas muletillas y esto me está arruinando a mi forma de hablar y se van a dar cuenta y me pongo aún más nervioso y uso más muletillas. Y a veces cacofonías más. Sí, respecto a la cacofonía, licenciada, no sé, ¿alguna vez he escuchado hablar a un chino? O sea, se oye todos, o sea, depende de la pronunciación para aprender chino, pero muchas de sus vocales se oyen iguales o sus pronunciaciones se oyen iguales y no sé por qué me suena mucho, o sea, no sé por qué me suena mal a mí, o sea, me parece hasta gracioso. La verdad que no he escuchado.
Lo que he escuchado era francés que tenía que aprender y no he podido aprender de la mejor manera. Te mentiría. Vale. Sí, licenciado. Acotando lo que dijo, de tema de idiomas de Oriente, Ujú. la cosa con los idiomas de Oriente es que a veces tienen sílabas compuestas. Del chino no sé mucho, ya, pero de japonés puedo comentar, por ejemplo, manejan distintas combinaciones de pronunciación que si las llevas a un contexto en español o incluso en inglés suenan demasiado raras. Y a no ser que manejes el idioma, no te das cuenta por qué son así. Entonces, se puede decir que, y de esto nos habló la licenciada de inglés, hay tema de fonética y cómo Exacto. se maneja la pronunciación. Incluso ellos están acostumbrados a pronunciar las cosas porque así es su idioma. Entonces, es como cuando escuchamos hablar a una persona, y esto es un ejemplo, que satanizan mucho a veces las personas que piensan que es porque uno quiere. Si llega una persona del campo y empieza a hablar el español y suena chistoso, por así decirlo, ¿no ve? No es porque la persona sea 100% así ignorante o por así decirlo, ¿no ve? Sino que, por ejemplo, las personas del campo hablan en quechua, hablan en aymara, y el quechua y el aymara les obliga a manejar entonaciones de voz y pronunciaciones distintas al español regular. Entonces, como lo manejan así desde que son personas así, niños, desde guaguas, al crecer y digamos, no sé, entrar a la ciudad, empiezan a hablar español también, pero les queda esa manía de pronunciar así las palabras, entonces no lo pueden evitar. Y eso es algo que arrastran a veces incluso el resto de su vida si no lo trabajan mucho. Y se sataniza mucho porque las personas dicen, se hacen la burla porque piensan que es algo que radica en la ignorancia, cuando en realidad radica en una manía del idioma de la persona. No es porque quieran hablar así, hablan así porque el idioma nativo de ellos, de donde viven, de donde han empezado a vivir, que sería quechua, guaymara o tal vez guaraní, les obliga a cometer esos errores de pronunciación cuando hablan en español. Y siempre digo que cometen el error de satanizar eso. Entonces, ya que estamos hablando de ese tema ahorita rapidito, yo quisiera acotar eso más. Me parece muy interesante lo que dices. Tenemos que respetar que es el segundo idioma, pero si estás, digamos, en un ambiente donde se habla más que nada ese segundo idioma, entonces lo ideal es que hables bien. Pero también hay maneras de corregir. A veces corregimos de manera muy torpe y entonces, como dices, suena como que me estuviera burlando y peor, la persona va a tener vergüenza de hablar, miedo. No es lo ideal, para nada es lo ideal. Entonces, tengamos cuidado con eso. Es como si, digamos, estamos aprendiendo inglés, te ganas una beca, vas a Estados Unidos y todos se rieran de lo que tú hablas. Entonces, no quisieras que te pase eso, ¿verdad? Lo que quisieras es que hagan el esfuerzo por entenderte. Cuando estás aprendiendo a hablar inglés, es como a pronunciar, lo haces lentamente. Entonces, es como si alguien viniera y te dijera, hola, ¿cómo está? Y no tienes retraso mental porque te está hablando así, sino está aprendiendo lo que es el castellano. Si se fijan, son situaciones que se van dando, pero lo ideal es que nos vayamos corrigiendo. Una muletilla muy común, por ejemplo, un problema al hablar, es el que estemos diciendo cada vez. Entonces, si no tiene sentido con lo que estás hablando, es una muletilla. A veces mugimos como si fuéramos vaca, al hablar, y entonces también es una muletilla que lo ideal sería corregir. A veces también la S suena muy fuerte. Cuando, digamos, hablamos al micrófono, se suena así, pss, casa, canción. Si estás en España, está perfecto. Pero si estamos, digamos, en Bolivia, suena raro.
Entonces, fíjense, hay que tener cuidado. E incluso muchas veces tenemos que ver, según el lugar donde estamos, cómo se pronuncian las cosas. Los viernes, por ejemplo, en la noche, yo suelo hablar con un colega que es de Nicaragua. ¿Qué le dicen ustedes? ¿Mascarilla? Yo le digo barbijo. Ah, en Bolivia es barbijo. Estaba pasando clases con un profesor de Ecuador y alguien le dice el panetón. Y parece que en Ecuador no hay eso del panetón. No es que no conocen los ecuatorianos el panetón, pero ellos habían tenido la costumbre de decirle pan de Navidad. Y listo. Entonces ha agarrado el profesor, ha googleado ese rato, ha puesto panetón. Ah, el pan de Navidad, ustedes le dicen panetón. Entonces, también eso tenemos que fijarnos dónde vamos a exponer, ante quiénes vamos a exponer para no cometer muchos errores. En Bolivia se le dice así, en tu país, ¿cómo se le dice? Entonces, nos vamos fijando y vamos corrigiendo este tipo de aspectos. Licenciada, ¿puedo acotar yo algo más? Perfecto, Es escuchar. como que pensaba antes, como decía Badi, lo que era, yo, o sea, me parecía hasta gracioso como pronunciaban, porque iba muy seguido al área rural. Yo he tenido mucho contacto con el área rural y me parecía hasta gracioso. Y yo decía, ay, ¿cómo van a hablar así? Decía, y un compañero nomás ha venido así del campo y yo era su amigo. Y cuando pasaba a exponer, él exponía, pero no tenían muletillas. No tenían muletillas, él hablaba a su manera, o sea, es como si al no saber mucho del idioma, no tenían muletillas, pero ahí había las personas que pasaban al frente a exponer igual, después de él, se reían a veces, ¿no? De lo que hablaba medio Zaro, el idioma, porque él articulaba las palabras Zaro, y ellos, a la hora de presentarse, eran tímidos y también tenían muletillas, y yo a ese dato me he dado cuenta que no está bien eh, señalar ese tipo de errores porque uno se va adecuando, no hemos aprendido todos así, pero me he dado cuenta que él en general no es malo con el idioma, en realidad el problema es que no se había adecuado y que él a la hora de usar las palabras usaba algunas palabras que no usábamos mucho aquí, pero en realidad sí se debería usar. Eh, Hay casos en los que suplantamos, muchas personas dicen guagua, bebé, eh, él usaba bebé, no usaba guagua. Es lo raro porque él diferenciaba bien el español del Aymara, pero en ese sentido sabía usar bien las palabras de español. O sea, no las articulaba bien, no las formaba bien en su cabeza, pero sí, o sea, hay personas que dices, no son tontas, en realidad es cosa mental al final. Sí, es interesante cuando hay palabras que no las utilizamos mucho, pero están bien. Por ejemplo, hubo el 2015 una temporada que no encontraba cómo poner la ñ en mi teclado. Entonces, en vez de niño, ponía infante. Si se fijan, no es una palabra muy utilizada, infante. Pero está perfecto. Infante, sinónimo de niño o de niña. Entonces, un poco les chocaba a mis alumnos en la Udabol, pero se han ido acostumbrando y nunca me animé a decirles, utilizo infante en lo que les mando a ustedes porque en mi teclado no encuentro la ñ y no sabía cómo poner la ñ, entonces decía, bueno, tengo que ser creativa. El castellano es amplio, tengo que buscar un sinónimo que no tenga ñ. Y entonces en muchas palabras he empezado a buscar sinónimos o que me marque como error. Entonces, por ejemplo, en vez de poner señor, pongo senor, generalmente me marca como error. Pero cuando ponía nino en vez de niño, no me marcaba como error. Entonces decía, no, tengo que utilizar un sinónimo. Y eso es lo rico de nuestro idioma, que podemos utilizar varios sinónimos. Podemos buscar, podemos utilizar el diccionario, podemos googlear y demás. Lo ideal es que nos rijamos a la RAE, la Real Academia Española. Y como les digo, es importante. A ver un ratito, por favor.
es importante ir corrigiendo nuestras muletillas. Por eso también es importante que la próxima semana participen todas y todos con esto de su monografía, para que vayamos viendo si tenemos muletillas, cuáles podemos corregir, nosotros mismos ir corrigiendo también al hablar, nos vamos corrigiendo. Nos ayuda mucho, por ejemplo, hablar frente a un espejo. Entonces ahí vemos nuestros gestos, nuestros ademanes. Si nos observamos a nosotros mismos y a nuestro entorno, la gente boliviana suele hablar mucho con las manos también. Pero en otros países tal vez no lo hacen así. Es más, a veces hablamos de manera tan diferente que piensan que no somos... Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la Católica, no me creían de que yo soy paseña, mis papás también, mis abuelos y mis bisabuelos, porque no decía la muletilla ya, que es típico de la mayoría de los paseños, esa muletilla. Entonces, como no la usaba, no la uso y no me interesa, digamos, usarla, entonces, para ellos yo no era paseña, yo no era boliviana. ¿De dónde eres? Me decían, ¿por qué hablas diferente? O sea, casi nunca te equivocas al hablar. Entonces, yo soy de acá, soy paseña, he nacido en Obrajes, y tus papás también, y tus abuelos también. Dice, qué raro, ¿por qué hablas diferente? Me decían. Sin embargo, eso no es una crítica, yo siempre lo he visto como un halago. Y cuando estaba aprendiendo inglés me decían, si bien pronuncias lento, pero pronuncias perfecto, te dejas entender en la pronunciación. Y por ahí empezamos bien la parte de conversación. Entonces, fíjense, seguramente hay muletillas en los otros idiomas. Muchas veces no nos suena bien un idioma, como uno de ustedes lo decía, el chino, el japonés. No estamos acostumbrados a nivel auditivo. Lo que yo les sugiero y que a mí me ha servido mucho, por ejemplo, para el inglés, y me imagino que sirve para todos los idiomas, si quieres aprender la parte de conversación de un idioma, busca acostumbrar tu oído. Y empieza por lo más sencillo, dibujos animados en ese idioma. Entonces yo he buscado, por ejemplo, dibujos de Walt Disney en inglés, y cuando ya está más o menos acostumbrado tu oído, entonces vas complejizando películas, noticieros, ya vas formalizando. Según la carrera que tú estás estudiando, vas buscando información en ese idioma. Puede ser inglés, francés, portugués, entonces para educar tu oído. Igualmente, en nuestro idioma, en castellano, podemos educar nuestro oído. Hay incluso presentadores que cometen errores a nivel pronunciación. Por ejemplo, había uno que decía carro. Y a mí me mataba cuando decía es un presentador de noticiero. Entonces, fíjense, también hay que ver que algunas situaciones, por ejemplo, si tenemos el frenillo en la boca, nos puede dificultar la pronunciación. Entonces, también eso tenemos que tomar en cuenta. Les estoy dando todos los pasos, digamos, para que cometamos los mejores errores. Perdón, para que no cometamos este tipo de error. ¿Algo más sobre las muletillas que deseen preguntar? María. Licenciada, no es sobre las muletillas, es sobre la pronunciación que dice que va a tomar en cuenta la próxima clase. Bueno, solamente quería decir que es muy diferente, no sé si tiene que contribuir algo, pero el acento y la pronunciación. Por ejemplo, tal vez puede obviamente confundir mucho, ya que sabemos que el acento son esas, bueno, las particularidades que tenemos fonéticas y todo eso, pero depende de un país, región, como usted dice, o cómo usted percibe. Por ejemplo, yo no hablo como tal, y es por eso que le digo que tal vez diga que estoy hablando mal, pero como usted dice, en amigos, en ciertos lugares, más que todo, hay que saber acostumbrarse, acoplarse
a cómo hablan ellos. Y la pronunciación, yo pienso que es según la RAE, o estoy confundida. Ya, interesante lo que dices. Lo ideal es que nos acostumbremos, podamos unir nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar al sitio donde estamos. Pero el problema es que hay el riesgo de que nos quedemos con esa, si digamos hay una pronunciación inadecuada, y por eso yo nunca he querido ni siquiera tratar de decir el clásico ya de nosotros los paseños, por ejemplo, ¿no? Pero cierto que dependiendo del lugar, hablamos de una manera. O sea, no es lo mismo escuchar a un paseño, a un cochabambino y a un calmo. Alexander. Tiene mucha razón en lo que dijo, porque me acuerdo que cuando estaba, o sea, iba muy seguido a la rural, ¿no? Y tenía amigos ahí. Y yo aprendí a hablar así un poco a lo que viene a ser la jerga de ahí, ¿no? Pero eso ha hecho que aprenda un poco más cómo entenderlos mejor, pero en realidad tienen un español muy coloquial en lo que es a la hora de pronunciar, te dicen, usan mucho la S, alargan las palabras, juntan unas con otras. Se oye gracioso, pero uno se acostumbra y es más fácil comunicarse así con ellos. Es en realidad la facilidad de comunicación, porque es como que cuando hablas con otra persona, tú quieres que ella te entienda, y para que ella te entienda tienes que hablar en su mismo idioma. En base a eso también tienes que hablar justamente como ella esté entendiendo, y así se va a identificar más por cómo hablas. También tiene que ver sí con el contexto social, porque cuando yo hablo correctamente y cuando mezclo, digamos, una jerga de La Paz, lo pronuncio así de forma aberrante para que el otro se sienta identificado. Pero tiene que ver mucho con quién te juntas, porque en inglés yo aprendí a pronunciarlo más que todo de forma autodidacta, porque consumía mucho contenido en inglés. Incluso ahora consumo mucho contenido en inglés, porque a lo que he visto los ingleses trabajan un poco mejor lo que son los videos, el contenido audiovisual. Interesante lo que dices. Y es verdad, lo suelen utilizar bastante. Lo interesante, y nos habría que investigar, en el lugar donde yo estudié inglés nos dijeron que la gente que sabe aymara como primera lengua aprende con mucha facilidad inglés con relación a los que tenemos el castellano o el español como primera lengua. Interesante realmente para investigar. Entonces, fíjense, si nos queremos adaptar, puede ser también, como dices, si nos queremos adaptar al entorno.